Bueno, en este segundo bloque, entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora ya es, como quien dice, empezar a concentrarnos en cuáles son los postulados centrales que va a tomar Erickson a la hora de plantear su teoría del desarrollo. Pero antes de pasar estrictamente a esto de las etapas, vamos a mencionar que Erickson no solamente se puso en contacto con las teorías antropológicas, sino que Erickson tiene en su formación eh, dos importantes experiencias vitales, que es la experiencia de él como clínico, es decir, la experiencia de él como un psicólogo clínico, como un psicoterapeuta. Es decir, él tiene la experiencia concreta de los pacientes. Él trabajó mucho con niños y también trabajó con adolescentes, también trabajó con adultos, pero mucha de su experiencia tuvo que ver con los niños y con los adolescentes. Entonces digo, por un lado la experiencia clínica y por otro lado, con la antropología, él participó en expediciones de antropólogos que realizaban estudios etnográficos en comunidades y en reservas de aborígenes en Estados Unidos, ¿sí? Entonces él, por ejemplo, participó en estudios con los indios Sioux, con los indios Yuroks en distintas reservas, en un momento en donde los antropólogos incluso pusieron muy en evidencia toda la trágica experiencia de la colonización de esos territorios y bueno, el sinnúmero de padecimientos y de sufrimientos de todos los pueblos aborígenes en el proceso, histórico que ya en ese momento se evidenciaba y que, bueno, todo lo que tuvo que ver con la conquista de territorios que pertenecían a los pueblos originarios y las nefastas consecuencias, digamos, de muchísimas de las prácticas del hombre blanco y bueno, todo lo que conocemos que pasó en las Américas con ciertas particularidades en cada caso, pero que básicamente fue la dominación del hombre blanco y la destrucción y la imposición de una determinada cultura sobre otra con las nefastas consecuencias en los pueblos originarios. Entonces digo, Erickson estuvo presente en expediciones de investigación de antropólogos y él de primera mano estuvo en contacto eh, con esas realidades. Entonces yo digo, esas experiencias concretas que él va teniendo y sus metodologías de investigación, yo creo que a él le iban dando cada vez más material para la comprensión y fundamentalmente para la reconceptualización y quizás el ir percibiendo algunos de los conceptos teóricos del psicoanálisis clásico dentro de un marco más complejo que le da justamente el enfoque psicosocial y cultural de los fenómenos. Yo les voy a dar un ejemplo que para mí es como paradigmático, ¿sí? Cuando, cuando Freud recibe la formación clásica del modelo psicoanalítico del desarrollo es el de los estadios libidinales, ¿sí? La etapa oral, la etapa anal, la etapa fálico-genital, digamos, la sexualidad infantil. Y esos son estadios del desarrollo que Freud teorizó justamente a partir de su trabajo con personas adultas, pero con personas adultas que evidenciaban ciertos malestares o ciertos sufrimientos o ciertos comportamientos sintomáticos de una neurosis que daban cuenta, según lo que Freud pudo teorizar, como de fijaciones en modos de satisfacción libidinal tempranas acaecidas en la infancia. Freud prácticamente no trabajó con niños, hizo unas pocas observaciones de niños o algunos casos clínicos, un caso clínico de Juanito, es decir, a partir del diálogo con un papá, pero ni siquiera hizo una cosa de observación sistemática de niños, pero construyó una teoría de desarrollo infantil en donde se postulan determinadas etapas, que la etapa oral, que la etapa anal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Erickson está en las reducciones de aborígenes norteamericanos, cuando están las reservas que
en los cuales habitaban los pueblos originarios, él, por ejemplo, empieza a observar cómo esto de las etapas orales, por ejemplo, la etapa del desarrollo infantil, se da en un marco, se da en un contexto de prácticas de crianza, de modos de crianza que de repente son muy distintos a los modos de crianza que él había observado en la Europa puritana freudiana. Entonces él empieza a descubrir, como quien dice, cómo hay una interrelación entre estos modos libidinales básicos con un entramado sociocultural que es el que le tiene que definir, que es el que va a definir, como quien dice, el sentido también de las prácticas o el sentido de las acciones que se realiza o los propósitos o las metas que esos sistemas de crianza empiezan a elaborar. Entonces, una observación que él percibió en una de sus observaciones era cómo, por ejemplo, los indios Sioux eran muy cuidadosos con los modos de alimentación y, por ejemplo, las mamás Sioux no daban el calostro, que se llama, es decir, las primeras leches que son muy acuosas y en realidad muy poco nutritivas, entonces eso no se los daban a los niños, sino que toda la tribu hacía unos jugos muy especiales de bayas y después se ponían en unos objetos muy similares a una mama, y entonces en todo un ritual se le daba como lo más valioso y en un contexto comunitario a los pequeños recién nacidos, y después ya cuando las madres efectivamente ya no era calostro sino que era una leche nutricia, se brindaba el pecho y el pecho se lo brindaban permanentemente y ante cualquier necesidad y ante cualquier apetencia del niño. Esa cultura consideraba que no debía vivir ningún tipo de frustración ese niñito, y hasta acá la verdad que a nosotros nos parecería como bastante una modalidad bastante similar tal vez hasta las prácticas de crianza actuales, de evitar montos muy grandes de frustración o montos muy grandes de rabia cuando uno va cuidando a un recién nacido. Y sin embargo, en algún momento también del desarrollo, más cercano al surgimiento de los dientes, la modalidad de crianza cambiaba, y de estas primeras etapas tan cuidadosas y tan de no generar ningún tipo de frustración en los niños, empezaban a tener un estilo que implicaba que incluso las mamás en el juego con los niños ya no fuesen tan gratificantes, sino que también empezasen a ser frustrantes y muy frustrantes incluso si los niños mordían, y entonces directamente ahí hasta había actos de castigos intensos y de rabias prolongadas y quizás de rehusamientos del pecho para generar y motivar algún tipo como de rabia y de enojo de parte del niño y permitir cierto llanto, y llanto ya considerado como una forma de furia y de enojo que empezaba a experimentar el niño. Bueno, me detengo ahí un poquito. Digo, si uno de repente en nuestros modos actuales, occidentales, de cómo pensamos la crianza de un recién nacido, a nosotros esa sensación, es un modo de crianza así ya nos parecería quizás excesivamente sádico para con un niño, ¿sí? Es decir, nos parecería como sádico, cómo andarles rehullendo, cómo hacer que llore tanto, cómo autorizar eso. Si uno lo viera en una plaza, tal vez de una madre haciendo una cosa así, digo, ¡ay, qué mala madre! y pondríamos ya categorías moralistas. Bueno, yo creo que lo interesante de este modelo y de Erikson es justamente que él hace una invitación a que incorporemos el pensamiento antropológico. Es decir, los comportamientos humanos tienen sentido dentro de los marcos culturales en los cuales se realizan. Y si nosotros sacamos algún tipo de comportamiento dentro de ese marco cultural en el cual se realiza, nosotros podemos llegar a quedar como perplejos a menos que tengamos modos de pensamiento ya de mayor complejidad, que a eso es a lo que apunta una formación conceptual,
Y a eso apuntan los saberes antropológicos, a que nosotros podamos hacer procesos de descentramiento, podamos hacer procesos en donde nos alejemos del etnocentrismo para tener una mirada realmente más comprensiva de algunos fenómenos. Entonces, esas conductas, esos modos de crianza, tienen sentido dentro de un contexto cultural que les asigna sentido. Después nosotros, cuando veamos lo que se llaman los paradigmas contextualistas dialécticos, es que vamos a empezar a entender que el desarrollo humano es mejor explicado, y sobre todo en las etapas de la vida más avanzadas, es mejor explicado justamente cuando nosotros somos capaces de atender a los factores sociales que fuertemente inciden en nuestra constitución y en nuestro proceso de desarrollo vital. Es decir, los fenómenos humanos realmente los vamos a empezar a entender mejor cuando los podamos enclavar socio, histórica y contextualmente. Ese enclave contextual, tiempo y espacio específico es lo que nos ayuda a entender mejor los fenómenos humanos. Entonces, esa madre Sioux que está generando rabia, que está generando enojo, en realidad ese comportamiento, lejos de ser una expresión de sadismo, es un modo culturalmente comprensible y entendible para las metas que una cultura Sioux tiene. ¿Sí? Es decir, los Sioux esperan generar una persona lo suficientemente aguerrida para que en la vida... Uy, tengo que sacar esto. Para que en la vida adulta tengan el sadismo necesario como por ejemplo para matar un búfalo. ¿Se comprende? Es decir, las culturas constituyen a las personas según un modelo de adulto que tienen como en mente y que en definitiva consideran que debe tener determinados tipos de atributos o de cualidades o de principios que una cultura considera que son valiosos e indispensables para poder realizar, ¿sí? Yo voy a darles un ejemplo como más caserito, que es como mucho más sencillito, pero digo, ¿cuántas personas de nosotros nos animaríamos a matar un pollo si tuviéramos que matarlo, digamos, para alimentarnos? Es decir, estamos en una época en donde ya ha aumentado la cantidad de gente que es vegana o que es vegetariana, porque están cambiando las épocas. Yo tengo 40 y pico de años, entonces yo vengo de una época en donde a mí todavía el asado no me lo van a poder suplantar tan fácilmente porque es parte de mi constitución histórica. Pero si yo tuviera que matar un pollo para comerme un pollito asado, me hago vegetariano. Porque yo efectivamente no tengo la formación de los Sioux. A mí me parecería un acto sádico. Yo no podría hacerlo. Por suerte en los supermercados me vienen ya listas las presitas, está todo listo. Pero si tuvieses que ser yo el que matase un pollo, creo que no lo podría hacer. Mi tío, el mayor de los hermanos por el lado de mi padre, el pasaje que tuvo de ser considerado un niño a ser considerado un hombre implicó matar una gallina. ¿En dónde? En los gallineros que prácticamente todas las casas de las clases medias cordobesas en los años más o menos entre el 40 y el 50 tenían. Mi madre, que en este momento tendría 83 años, cuando era niña, no mató un pollo, no mató una gallina, pero en el fondo de su casa había un gallinero y ella observaba cómo la cocinera de la familia agarraba una gallina y le tiraba el cuello. Entonces digo, cuando uno empieza a percibir de qué se trata, que el desarrollo siempre se contextualiza y se enclava en un momento determinado histórico, en el tiempo y el espacio, nosotros estamos haciendo un salto enorme, ¿sí? En la comprensión de los fenómenos. ¿Por qué? Porque la psicología del desarrollo históricamente trató como de definir universales en el atravesamiento de cada etapa o en el atravesamiento de cada momento vital. Y los marcos más de corte psicosociales empezaron a justamente poner el foco también en que el desarrollo se enclava en una época, en un tiempo, en una historia, y es, ahí volviendo a Erickson, es el ethos sociocultural, es decir, es el contexto social. Ethos es básicamente la comunidad, a eso se refiere ethos, y de ahí viene la palabra ética, que tanto tiene que ver con nuestro comportamiento en la comunidad. Entonces,
el psiquismo se constituye en un ethos singular que define, que marca, que va a regular muchos aspectos del desarrollo. Entonces, en ese ejemplito, yo lo que busco mostrarles es ya cómo, desde el concepto de la oralidad freudiana, Erikson ya lo que está pensando es, bueno, sí, la oralidad, esto de que en la infancia todo lo que tiene que ver con la alimentación, la zona erógena de la boca, los alimentos por donde se reciben, el intercambio con el otro, qué significa la boca, etcétera, etcétera. Sí, sí, todo muy bien lo que Freud dice, pero Erikson empieza a percibir cómo esta etapa libidinal en realidad se va a enclavar en un proceso que ha sido el proceso de ethos, el proceso de socialización, el proceso de culturalización, en donde también es un contexto muy singular el que lo va a definir, el que lo va a regular, el que lo va a marcar, el que va a marcar los caminos, el que va a integrar esas tendencias tan básicas e impulsivas y pulsionales del comportamiento en una lógica que es social, ¿sí? Entonces las tendencias sádicas iniciales como el deseo de morder y destruir, bueno, cómo se van a enclavar dentro de una ética social y dentro de una ética cultural, sí. Entonces ese sadismo se va encaminando hacia lo que va a estar permitido. Cuando seas grande tenés que ser lo suficientemente sádico y aguerrido como para matar a un búfalo, y al mismo tiempo, ahora está fuertemente prohibido y fuertemente frustrado y fuertemente restringido en todo lo que tenga que ver con la aplicación de ese sadismo en la relación con la figura maternante. Entonces, con mamá no, con mis pechos no, pero no es que esté completamente desautorizado, ¿se comprende? Sino que justamente ethos, el contexto, va a empezar a darle sentido a las prácticas de crianza, empezando a definir cómo muchos de esos impulsos van a empezar a estar regulados entre un campo de prohibiciones y un campo de oportunidades que se le va a dar para la constitución y para el hallazgo de determinadas metas que son socialmente constituidas, ¿sí? Piensen ustedes en los Sioux, había como una tensión importante de ir viendo cómo se resuelve entre generar una persona adulta que fuese muy generosa, que es uno de los ideales Sioux, y en esto tenía mucho que ver con todo ese periodo de poder dar y satisfacer y gratificar enormemente al otro, junto con una necesidad de fuerza, sadismo, componente aguerrido para poder ser una persona que combine un componente muy generoso en la vida adulta con una fuerza y un estoicismo para hacer frente a cosas muy adversas o cosas muy, muy difíciles o enfrentamientos muy intensos que son los prototípicos de un adulto en un contexto bueno, de los Sioux, ¿sí? Insisto, ahí es donde uno puede percibir cómo los tiempos cambian. Entonces, para mi tío ya fue matar una gallina y para mi generación ya es inimaginable atravesar prácticamente por una situación así. De quienes me están escuchando, si alguno alguna vez mató una gallina, posiblemente es porque vive o vivió en su infancia en un contexto rural, es muy probable, ¿sí? O todavía con algún, o semi-rural, pero ya todos los bichos urbanos, me refiero a ustedes, queridos estudiantes de 20, 22, 23 años, si han nacido en grandes urbes, no tienen ni idea de lo que estamos hablando, o tal vez sea una anécdota familiar contada por alguien, pero todos los pibes que tienen entre 20 y 25 años hoy, a los pollos que ven en los supermercados, no tienen ni idea del padecimiento por el que han pasado, porque básicamente ya somos parte de otro contexto, de otra época, de otra cultura, y en nuestras instancias ya de crianzas infantiles, seguramente esos componentes sádicos no se han canalizado para esos lados, sino que se canalizan para otros, que se canalizan para otro modelo también de lo que en estas épocas se considera un adulto exitoso, ¿sí? Y probablemente apuntan hacia otros componentes, ciertos aspectos más del orden del individualismo, de la competencia, y que siguen siendo una organización ética de aspectos muy nucleares de la constitución humana, ¿sí? Entonces, para hacer como un cierre también a este bloque, en este bloque
mi intención ha sido, de nuevo, como entender ese enriquecimiento que significó en Freud dos tradiciones conceptuales distintas, la psicoanalítica, la antropológica, una síntesis muy singular que él realiza, su experiencia clínica, su experiencia también en investigaciones de campo, observaciones de campo, y la posibilidad que él entonces empieza a ver de lo que es la articulación de una teoría, que es la teoría del desarrollo psicosexual, la teoría de las etapas libidinales freudianas, de la integración, entonces yo les decía, con una mirada socioantropológica del fenómeno del desarrollo humano. Entonces, esa es un poco la síntesis de este bloque. Jung